Sean bienvenidos a Encubiertos Podcast, su podcast favorito. Tu podcast de salud mental favorito. No, mentira. Nuestro eslogan. No, mentira. ¿Cuál es nuestro eslogan? Normalicemos estar encubiertos. Dejamos de aparentar, normalicemos estar encubiertos, @encubiertos.podcast en Instagram, Encubiertos Podcast en YouTube. ¿Cómo se llaman ustedes? En YouTube. Yo me llamo Sharon. Y yo, María Lucía Gómez. Y yo soy Rebeca y les vamos a hablar hoy sobre un tema, otro trastorno emocional que quizás puede levantar puede generar cierta empatía en algunos miembros de aquí hoy en nuestro De aquí. de aquí. Y también quizás, muchas personas que nos hablaron y nos dijeron en Instagram un poco sobre este trastorno. Y hay una cosa que me gustaría destacar mucho, es una frase que tenemos que es como el punto de partida de este tema, ¿no? Que es que al final el ser humano el ser humano es un animal social, es decir, el ser humano necesita, una de sus principales necesidades está en lo social. Y cuando hay una falla a nivel mental, a nivel físico, que te afecta cumplir con esas necesidades, considerablemente tu vida se va a ver afectada. Tu vida económica, en todo el sentido. Y es por eso que, como hemos estado hablando, el tema de los trastornos es súper importante que lo toquemos, porque al final hablamos de ellos, o sea, es necesario hablar de ellos para poder encontrar las soluciones aptas. Exactamente. Nosotros hicimos una encuesta en Instagram. Sharon, cuéntanos un poco sobre esta encuesta que realizamos. Bueno, como siempre, esta encuesta para que ustedes participen, para que nos digan qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que saben. Nosotros preguntamos si conocían lo que era el trastorno de ansiedad social y 11 de 17 personas que participaron indicaron que sí conocían lo que era este trastorno. Sin embargo, vamos con unas cuantas definiciones. Este trastorno se puede llamar como ansiedad social o fobia social, pero lo que a mí me llama mucho la atención de esta encuesta y es que regularmente en las encuestas que nosotros hacemos siempre son la grandísima mayoría de las personas, que tenemos una mayoría, pero también sabemos que hay 6 personas de esa encuesta que no saben que es un trastorno de ansiedad fobia social. Sí. Entonces digamos que quizás no es tan conocido como hablar de depresión, como hablar de ansiedad, como hablar de suicidio, etc. Quizás se confunda como una simple pena. Exacto. Es que le da También pena, le da pena. Vamos a hablar un poco de eso, pero cuéntenme qué es la fobia social. Acá tenemos el primer concepto. Ahora, vamos a ponernos serios. Según el portal psicoterapeutas.com, es el miedo irracional y desproporcionado que surge en ciertas situaciones de interacción social. La persona está convencida de que actuará de manera inadecuada, ridícula o humillante. Esta convicción va acompañada de sensaciones físicas como taquicardia, calor, rubor, sudoración, temblores. Cuando estaba más joven, no preguntes cuándo, sí me ocurría, pero lo fui superando con otras cosas. A mí ya en la actualidad no me pasa, pero es porque, no sé, estudiando lo que estudiamos de comunicación social, ya se me quitó un poco. Bueno, desde siempre en realidad, va con la A mí personalidad. me pasa mucho y eso es un tema que es como que ya súper contradictorio, que a mí me dicen, ok, tú estudias comunicación social, ya te vas a graduar, comunícame, dime algo. No, bueno, pero eso tampoco en ese implica. sentido, o sea, en ese sentido, A mí me ayudó, pero la gente está como ese prejuicio y ese estigma de que, ok, si tú estudias comunicación social, tú no puedes ser introvertido, tú no puedes padecer ningún trastorno y tú no tienes que tener pena. Hay gente detrás de cámara. Exacto, Okay. tú eres una persona que va, sale, que es introvertido, que habla con todo el mundo. No es así. Esas pueden ser características de determinados profesionales, pero no es así. Y afecta en distintas profesiones. O sea, algo súper importante que hay que tener en cuenta porque es algo que es súper limitativo. A mí me pasa y me viene pasando desde que estoy pequeña, chiquita. Yo no hablaba en preescolar, no le hablaba a nadie, solo hablaba a las personas de mi casa. Y luego, con el tiempo, en la adolescencia yo no me he dado cuenta que era por eso, pero cuando ya crecí, cuando entro a la universidad, cuando me di cuenta de las diferencias, ya me di cuenta que simplemente no era que era introvertida ya, No que que me era daba seria. pena, sino que había cosas que verdaderamente me generaban un desgaste físico y emocional que era demasiado grande. Y que al final, cosas tan sencillas como hablar por teléfono o preguntarle a una persona algo que necesitas, se vuelve súper limitativo y generas un proceso gigante en tu cabeza, una cadena de un montón de cosas que necesitas hacer y pensar y pensar y pensar y pensar, y al final eso es más grande que la propia acción que estás haciendo. Es como estos memes de voy a llamar a pedir una pizza y termino pidiendo cualquier cosa menos la pizza, porque te da pena, terror total, y lo piensas y lo ensayas en tu cabeza un montón de veces y cuando lo dices mal.
Porque ya bueno, esto es muy a lo personal, muy de opinión, pero yo siento que ya uno se predispone o sea, de tanto pensarlo terminas cayendo en eso, porque ya lo decretaste de cierta manera. Y de hecho una amiga, o sea, bueno, una amiga no, muchas amigas, yo creo que muchos amigos, y de hecho nosotros en cualquier momento, este aspecto que dice de actuará de manera inadecuada, o sea, la persona que tú estás convencido que lo vas a hacer mal, y eso aplica para todo. Si ya tú te mentalizaste en algo, va a ser así. Bueno, tenemos también, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, dice, las personas con este trastorno tienen síntomas de ansiedad o miedo en situaciones sociales, como cuando conocen a personas nuevas, salen en citas, tienen una entrevista de trabajo, responden a una pregunta en clase, tienen que hablar con un cajero de una tienda, incluso hacer cosas sencillas como comer o beber delante de otros, usar un baño público. A mí eso me pasa y es que generas como una especie de... Tú ya generas una especie de confianza con las personas con las que tú estás rodeado. O sea, yo con ustedes no tengo ningún problema en sentarme a comer. Ningún problema, pero si estoy por lo menos comiendo sola en una feria de comida, por ejemplo, o estoy comiendo sola en la universidad o en algún lugar público, yo siento que a mí todo el mundo me está mirando y que todo el mundo está mirando, está diciendo, mírala, ella la quiere comiendo sola. O sea, ese tipo de cosas son las que sientes como que constantemente pasan. Y otra cosa que a mí me pasaba mucho y que habla mucho del poder de la mente, es que cuando empezábamos, o sea, era bastante típico que cuando empezamos clase, no sé qué, se hacía una lista con todos los nombres. Entonces yo veía que pasaba la lista por todos los pupitres, la lista pasaba por todos los pupitres, pasaba por todos los pupitres, y yo decía, la lista no me va a llegar aquí. Y a mí me daba pena o preguntarle al profesor o preguntarle a la persona que tenía al lado, mira, pasamos la lista, me escribe, no, pasaba la lista, pasaba la lista, pasaba la lista. Y me pasó un montón de veces en primer semestre que pasaba la lista de asistencia por todos los pupitres de forma extraña, porque estaba mal sentado, porque simplemente no me la pasaron. Yo decía, no me la pasaron, ¿por qué? No me la pasaron por esto, ¿será que les caigo mal? Ay, ahora cómo hago para decirle al profesor. Y pasaba las 4 horas de clase pensando en cómo decirle al profesor. Al final esperaba que todo el mundo se fuera. Cuando todo el mundo se fuera, ay, pero por firmar la lista no se me olvidó. Bueno, el primer semestre también yo siento que en algunos momentos sí me daba pena muchísimas Y eso es algo, cosas. o sea, aquí vamos a partir también de este concepto que según los manuales del MSD, la persona afectada por fobia social evita a menudo estas situaciones, o bien las vive con mucha angustia. Ante todo eso que les venía diciendo, que bueno, yo me da mucha ansiedad hablar por teléfono, por ejemplo, yo evito hablar por teléfono y mando un mensaje por WhatsApp. Hablar por teléfono de por sí es horrible. O sea, que te llamen, no me llames, escríbeme. Normalizar. Llamen. No, exacto. Llamen. Normalizarlo. Llamen. Sí hay que llamar. Es bueno No hablar. llamen. Mira, es bueno hablar. Sí. Bendito sea el Señor. Bueno, es bueno hablar, pero llamar a cada momento tú puedes hablar por nota de voz. No estás Pero la fastidiando misma tanto. interacción, Bueno, hermana. mientras ustedes Tú puedes, ya va, es que tú puedes ensayar una nota de voz. En Tú cambio, por puedes teléfono no. Mira, ¿qué pasó Eh. contigo? Miren, Bueno. mientras las niñas discuten, vamos a darle un pase al experto. Hoy estamos nuevamente con Manuel Fariñas, @psicoentorno en Instagram. Vamos a ver qué nos dice él sobre qué es la fobia social. Saludos, mi nombre es Manuel Fariñas, soy psicólogo clínico egresado de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a definir la fobia social como uno de los tipos de trastornos de ansiedad, en este caso un tipo de temor excesivo, intenso, crónico, inclusive desproporcionado, en el cual las personas perciben una situación como amenazante por miedo a ser juzgados, por miedo a ser humillados, expuestos. También sienten la necesidad de evitar molestar a otros, incomodarlos, inclusive exponer a otras personas o hacerlos sentir mal. Gracias a Manuel Fariñas por su información sobre qué es la fobia social y vamos a ver algunos datos sobre esto. El primero, según el portal psicoterapeutas.com, los estudios indican que el trastorno se da entre el 1.5% y el 3.5% de la población en general. Los pacientes suelen acudir a tratamiento cuando llevan sufriendo el problema entre 6 y 20 años. O sea, imagínense, el nivel socioeconómico de los pacientes suele ser medio alto. Aproximadamente entre 35 y el 50% de las personas que padecen este trastorno presentan conductas depresivas. Obviamente por las limitaciones que te representa el no poder Y el hecho de que como es algo que no diferentes descubres rápido, que no te das cuenta rápido que lo padeces, pasa mucho tiempo hasta que entiendes y pasa mucho tiempo hasta que empiezas a buscar ayuda para ello. Sí. Y obviamente ante eso tú te limitas a cosas tan sencillas como hacer amigos y te das cuenta cómo pasa mucho tiempo, cómo pasa toda una carrera universitaria, cómo pasas mucho tiempo en un trabajo, prácticamente solo yendo a dar la clase ya y no interactúas con nadie, porque no puedes. Exactamente. Y porque cuando lo intentas te agotan. Bueno, aquí tenemos causas del trastorno. Del trastorno. El Causas trastorno. del trastorno. Según Mayo Clinic, el trastorno de fobia
social surge de una interacción compleja entre factores biológicos y ambientales como rasgos hereditarios, estructura del cerebro, núcleo amigdalino hiperactivo, entorno, puede ser una conducta adquirida, padres sobreprotectores, experiencias desagradables y carácter o personalidad. Esto que estás hablando del tema de la estructura de la amígdala, ciertamente hay que entender que la amígdala es un elemento, por así decirlo, que está en el cerebro y que es como el que dispara estos niveles de estrés, de ansiedad y todas esas cosas. La fobia social al final es un tipo de ansiedad. Entonces eso es algo como que sumamente llamativo, y ese tema de los rasgos hereditarios es que también puede ser una conducta o heredada o en su defecto puede ser una conducta aprendida por ciertas formas en las que tú ves cómo se comportan quizás los patrones que están a tu alrededor y tú dices, bueno, vas aprendiendo y eso es lo que conoces, ¿no? Y entre los efectos que podría generar este trastorno tenemos baja autoestima, hipersensibilidad a las críticas, habilidades sociales deficientes, abuso de sustancias, entre otros. Eso es correcto. O sea, son muchos los elementos que influyen acá, porque creo que es uno de los trastornos que generan más problemas en todo el sentido, porque es lo que les decía al principio. Necesitamos socializar, necesitamos ciertas cosas muy Vivimos en básicas, la polis. y mucho más cuando creces, exacto, mucho más cuando creces, digamos que cuando niño puede que no te afecte tanto, pero cuando creces y ya tienes que ser un adulto, que tienes que ir a buscar un trabajo, que tienes que dedicarte a estar en la universidad, tener ese tipo de miedo siempre te frena, y dependiendo mucho del trabajo que quieras hacer en tu vida. Yo personalmente, a mí me gustaría dedicarme a la producción audiovisual en términos de ser productor, y tengo muchas de esas características, pero al mismo tiempo es una gran limitación eso. Entonces, para muchas personas que quizás quieran hacer algo, puede que haya alguna persona que le guste, qué sé yo, las ciencias políticas, le encanta, le fascina y es una persona que sabe muchísimo y que puede contribuir mucho a la sociedad, pero padece de esto y al final le va a costar limitarse y le va a costar comunicarse. Exactamente. Entonces, eso es algo que al final O sea, se tiene que trabajar, en pro de mejorar pues estas características. Es por eso que vamos otra vez con nuestro experto, quien nos va a profundizar un poco más. Nos va a profundizar un poco más. Tenemos que señalar que la fobia social es un miedo que la persona identifica y reconoce como un miedo excesivo, en el cual la persona puede presentar temblores, agitación del ritmo respiratorio, aceleración del ritmo cardíaco, puede tener también sudoración, se pueden ruborizar. Por eso es que la experiencia es bastante molesta, es desagradable. En principio, las personas que están alrededor quizás no lo pueden percibir, puede pasar desapercibida la persona, pero la incomodidad, toda la aversión que los sujetos presentan es una experiencia no solamente subjetiva, sino que les permite anticiparse ante eventos y tratar de evitar en conductas futuras estos acercamientos y este tipo de contactos. Vamos de vuelta Acá en el segundo bloque. Segundo bloque, Encubiertos Podcast. para que nuestras redes. dejemos nuestras redes, Siempre. @encubiertos.podcast en Instagram, encubiertos podcast en YouTube, y normalicemos estar encubiertos, dejemos de aparentar. Ok. Acá tenemos los síntomas, vamos a hablar de los síntomas, pero en realidad nosotros, como ustedes ya saben, hacemos unas dinámicas en las redes. Si ustedes nos siguen, podrán comentar por ahí, siempre cuando gusten. Y bueno, nada, en este sentido, tenemos unos resultados bastante interesantes que les vamos a mostrar a continuación. Básicamente, preguntamos, leo textual, ¿asocias algún sentimiento negativo al hablar en público o estar rodeado de mucha gente? ¿Y cuál es? Entonces, la muestra es de 15 personas. 6 de 15 personas asocian sentimientos negativos a hablar en público o estar rodeado de mucha gente. La verdad es que después colocaron, cuando preguntamos, recuérdense que dijimos que cuáles eran, entonces nos dijeron lo siguiente: miedo al rechazo colectivo, miedo a que el otro no te acepte. Y otra persona nos dijo que todo lo que digo está mal. Coincide de hecho con lo que veníamos hablando de la persona está segura que lo va a hacer mal. Sigue comentándonos la persona: en ocasiones me da taquicardia y sudo, que de hecho también coincide. Exacto, ya llevamos. Me genera miedo. Exacto, vamos a profundizar un poco en esas cosas y vamos a seguir hablando de ese tema. Hay algo muy común en la fobia social, que es el tema de este miedo a hablar en público. Sí. Y hay muchas personas que tienen miedo, terror a hablar en público, y eso no significa que sea fobia social. Exacto, pero si hay. Una cosa es el miedo y otra cosa es la fobia ya social. hay como otras conductas
en las que ya se puede profundizar y ya vamos a hablar un poco más sobre el diagnóstico, el tratamiento y todas esas cosas. Pero la fobia social no es solo algo que pasa en la cabeza, sino es algo que al final termina siendo físico. Y es ese tema de incluso hasta dificultad para respirar, ganas de ir al baño, dolor de cabeza, te sientes mareado, sientes que las manos se te adormecen por el simple hecho de quizás saber que eres tú el que te tienes que parar a hablar. A mí me pasaba mucho en clases, por ejemplo, que había una profesora en primer semestre que pasaba a todo el mundo. Pasaba a todo el mundo de que hablara, que hiciera una dinámica y le decía X preguntas. Preséntate. Recuerdo que una vez le preguntó a una muchacha, le dijo, mira, tú que estás allí, párate aquí y dime por qué esos zapatos que tú tienes son buenos, véndeme esos zapatos. Y yo me metí, no sabía dónde meterme, yo estaba... Que no me vea. Yo decía que no me vea, que no me vea, que no me guste, que no me guste. Y te vio. No, no me vio, no me vio. Ese fue un día de triunfé. Esquiva. Pero el tema es que es un terror terrible porque tú estás todo el tiempo diciendo, y no es porque no quieres saber o porque no quieres pasar, sino es porque sientes que cuando pases ahí todo el mundo te va a estar viendo. Ajá, y una presioncita. Y hay gente que puede que no esté prestando atención y dice, no presta atención porque lo que usted no está mal, y empiezas y generas un montón de cosas y no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Es que siempre creemos que somos los protagonistas del mundo y no, somos protagonistas de nuestra vida. Sí. Cada quien Eso es está en lo suyo. Eso es Sí. Hay personas que sí se fijan en lo que tú estás haciendo. Bueno, hay pero personas que siempre es todo el mundo memoria está corta. medio Eso se lo pendiente, entiende, pero en realidad, exacto. si te equivocas, si te caíste, si todo el mundo lo vio y no, ríete tú también, Ay, aprendes sí. a reírte Se ve en el de momento. ¿Tú sabes qué es lo peor? A los años se los olvida. ¿Sabes Sí, qué es lo peor? no es grave. Que tú sientes que si te caes, no sé qué, y todo el mundo te ve, tú te vas a acordar de eso mañana, pasado, en 2 semanas, en un mes. en Ay, 2 qué meses, horror, en 3 que me meses. caí del En un avión. año, tú te vas acostado tratando de dormir y te acuerdas, ay, ¿te acuerdas de esa vez que te caíste? Qué horrible, Cuando estabas eso es así? horrible. Simplemente A mí me ha pasado ya tantas cosas así, que digo cosas mal, que me caigo, que ya no ¿Te me acuerdas importa. cuando dijiste esa semejante estupidez? Delante de ¿No te da pena? Mira, vamos vamos un poco a los síntomas. con los síntomas. Bueno, según Mayo Clinic, los síntomas emocionales de la fobia social son temor a situaciones en las que podría ser juzgado, Angustia por sentirse avergonzado o humillado. temor intenso a interactuar con extraños. temor a tener síntomas físicos que puedan causar incomodidad, sudores, enrojecimiento, temblores. Evitar situaciones donde pueda ser el centro de atención. Soportar una situación social con ansiedad o con miedo. Después de una situación social, analizar el desempeño e identificar fallas en las interacciones. Los síntomas físicos son rubor, Latidos rápidos, Temblores, sudoración, dificultad para respirar, malestar estomacal. mareos o aturdimiento, tensión muscular. Usualmente el paciente con fobia social tiende a evitar lo que ya estamos hablando, interactuar con extraños, asistir a fiestas o reuniones sociales, pero bueno, por lo menos en mi caso es cuando no conozco absolutamente a nadie. Si Exactamente. estoy con personas con las que me tengo confianza, no. Sí, eso es algo un poquito también natural. Si afecta mucho ya ya esto viene más como más hacia la adolescencia, ir al trabajo o a la escuela, iniciar conversaciones, hacer contacto visual. contacto visual, Eso es el importante. contacto visual. Eso es muy importante, no sean de las personas o traten de no serlo, a mi juicio, que no ven nunca en ningún momento a los ojos, Últimamente porque me he genera dado cuenta- desconfianza, eso es últimamente me he lenguaje dado cuenta que corporal. la gente no te ve mucho a los ojos. O sea, uno puede estar, por lo menos, uno puede estar así, que a mí no me genera ningún tipo de pánico. A mí Pero si una tampoco. persona tipo te hacen así y te vive así, no me gusta. No me gusta que me estén viendo cada rato así. O sea, todo el tiempo no. Tú todo el tiempo Yo conozco ese personaje, con la que ya hay confianza. Pero Exacto. uno le puede dar pena, ay, la primera vez que hable con alguien así, pero ya todo el tiempo después no. Continuamos. Tener citas. Esto es algo, este es especial. Entrar a una habitación donde los demás ya están sentados. A mí me ha pasado. Ay, yo detesto eso, lo Horrible. odio. Pero Además, Que empiezo a son de- sudar. Sí, no está chévere. esa Menos cuando situación. llego tarde a clases. A mí me Pero yo pasaba, detesto hablando No, de eso. igual llegar cuando tarde a clase. llegas Ay. tarde, y eso que yo vivo ya. Sí, No, sobre todo las 2 de la tarde. Yo soy de las que llega de primera al salón para que nadie vea que Yo antes era así, pero ya después en audiovisual ya uno la perdió. Devolver artículos en una tienda. Tú eres de las que si te salió algo malo, te salió malo y ya, lo botaste. Me lo quedo. Me lo quedo así, no me quedo. Te lo quedas, no reclamas. No reclamo. A mí me da un poco de pena. Solo que sea por correo o por WhatsApp. Ah, ok. Comer frente a los demás. Yo duré mucho tiempo en mi vida donde a mí me daba vergüenza que una persona que yo no conocía o estaba medio conociendo me viera comiendo y me hacía una galleta. Era Ok. algo horrible, me empezaba a sudar, entonces allá como, me ponía como, Ajá. estaba aquí, A ti no te da como cosa, a mí esto sí me da, pero me da en todo sentido. Esto no es pena, esto es que me da, o sea, como top. Yo creo que va ligado un poquito a lo mejor a tener todo muy controlado, por decirlo de alguna manera. Pero cuando las personas están comiendo, de hecho, tú
misma y escuchas el ruido como de tú, o sea, yo puedo estar aquí con ustedes, me empiezo a comer una galleta y si todo está en silencio, escucharme a mí misma comiéndome la galleta, me genera toque, o sea, El gobierno se puedo. puso intenso. Ustedes comenten si también se ponen intensos, comenten por las redes. A mí me genera mucha ansiedad cuando la gente está comiendo y tiene la boca llena de comida. Ah, no, eso es asqueroso. Sí, pero ya, asqueroso. De ahí nos Nos fuimos un poquito, perdón. Nos Bueno, desvirtuamos, tú hablas, Karen. Pero para que nos traiga tierra, vamos a darle el paso al experto nuevamente, Manuel Fariñas, @5entorno. Vamos a ver qué nos dice sobre los síntomas de la fobia social. Sí. Tratar de identificar un origen para la fobia social resulta bastante difícil. O sea, las teorías se han encargado de especular y tratar de corroborar en función a la experiencia posibles causas. De principio podríamos hablar de asociaciones con eventos desagradables. También una crianza, una enseñanza a los niños por consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? En función a malas experiencias, a malos manejos por parte de los padres, a exposición o sobreexposición ante situaciones que le produjeron malestar, los niños tienden a hacer una generalización, inclusive los adultos también, una generalización de estímulos, es decir, se comportan de igual manera en función al haber previo o a la experiencia previa que han tenido. También tenemos que tener en cuenta el conjunto de creencias erróneas o creencias o esquemas mentales muy rígidos en los que se le forma a la persona a que debe cumplir con ciertos estándares, con unos niveles de exigencia muy concretos que inhabilitan finalmente en estos contextos abiertos el sano desarrollo y el desenvolvimiento según sus habilidades sociales. Nos damos cuenta que parte del origen de muchas de estas fobias sociales están dados a un mal desarrollo de las habilidades sociales del individuo, la iniciación a conversaciones, el contacto visual, la expresión libre de sentencias. Entonces, nos encontramos con un niño que muy probablemente fue formado, fue criado con sumisión, se le reforzó el hecho de ser discreto, de no manifestar sus sentimientos, y aquí vemos todo este gran cúmulo de elementos que se conjugan y nos dan un adulto con ciertas inhabilidades para desenvolverse, para tener contacto, para interactuar con los otros o exponerse ante lugares que le comprometan su interacción o su socialización. Y muchísimas gracias a nuestro experto Muchísimas gracias a nuestro experto que nos trae, por supuesto, su maravilloso conocimiento en nuestro programa del día de hoy. Vamos a ver los tipos de fobia social. Según el portal Mentes Abiertas, existen dos tipos de fobia social. El primero es trastorno de ansiedad social o fobia social generalizada, que es el que ocurre ante un alto número de situaciones y estímulos sin referirse a ninguno en concreto, como miedo a mantener conversaciones no iniciarlas, hablar con personas de autoridad, tener citas, todo lo que veníamos hablando es como algo más genérico. Y luego tenemos el trastorno de ansiedad social no generalizado o específica, que es el que se refiere a ciertas situaciones y estímulos concretos. El miedo más frecuente es hablar en público, ser observado, entre otros. Es decir, yo no tengo ansiedad social para toda la vida, pero sí la tengo para ciertas cosas. Sin embargo, exacto, es muy importante ver la diferencia entre algo que ya te dé pena, ya sea el rasgo de tu que sea una personalidad, cosa tímida, esa palabra. o que simplemente, bueno, no es tan simple. O sea, Aunque ser tengas introvertido no es lo mismo. exacto, no es lo mismo de tener este trastorno que ciertamente sí afecta Vamos muchísimo. a ver entonces sobre los tipos de fobia de ansiedad social que nos dice nuestro experto. Ya regresamos Ya regresamos. otra vez. Algo bien importante que hay que señalar en la fobia social es que todo este conjunto de manifestaciones, de síntomas, son incapacitantes para el sujeto, lo inhabilitan, le hacen que se aparte de ciertos contextos, altera y repercute dentro de su vida escolar, dentro de su vida laboral, académica, inclusive de pareja, porque una de las conductas más frecuentes que presentan es evitar, tratar de compensar toda esta pena, esta ansiedad, estas crisis transitorias de ansiedad por evasiones. Entonces esto podría acorralar al sujeto ante la exposición o ante eventos que requieran la interacción con algún grupo o un intercambio social.
Y bueno, muchísimas gracias a Manuel de nuevo por siempre brindarnos su apoyo. Básicamente nosotros, como estábamos hablando aquí antes de pasarles a Manuel, comentamos de ser introvertido y justamente eso preguntamos en las redes sociales. Si consideraban, les leo textualmente para que no se desvirtúe la cuestión. Preguntamos lo siguiente: ¿consideras que ser tímido / introvertido afecta a tu vida en general? Y 12 de 17 personas indicaron que sí les afectaba. Es que es así. En relación con la muestra es bastante... Yo siento que es algo que verdaderamente al final sí es súper limitativo porque, o sea, ser introvertido sí es complicado y al final como que te vas adaptando, pero por lo menos en cuanto a habilidades sociales nunca vas a tener las mismas que una persona que es extrovertida en ese sentido. Y puede que te guste ser así y que tú estés cómodo siendo así, porque sí, es no está diferencia. mal. O sea, no es igual ser introvertido, no es igual ser tímido y no es igual padecer un trastorno de fobia social, que es verdaderamente donde está el problema, porque no hay problema en ser introvertido y en ser tímido, pero al final ser introvertido y ser tímido puede ser el punto de partida de un trastorno, y es ahí donde hay que entender por qué la línea es sumamente delgada. Entonces siento que por eso es súper relevante que haya como que mucha conciencia de que este tipo de cosas existen, y cuando entendamos que esto ya nos limita a hacer algo o a continuar, nos afecta nuestra vida laboral, nuestra vida educativa, nos afecta cualquier tipo de cosas, ya decimos como que bueno, mira, es necesario que yo haga lo que tengo que hacer porque yo siento que no estoy viviendo bien gracias a esto. Claro. Entonces es allí donde hay muchos expertos como Manuel, hay muchos expertos que nos pueden ayudar y nos pueden dar como que una base de lo que somos y de qué podemos hacer, porque al final este tipo de cosas son enfermedades que nos pueden limitar tanto como un dolor de cabeza, que nos pueden limitar tanto como cualquier cosa, y que nos pueden tumbar a la cama y nos pueden hacer decir hoy no quiero salir. Si tú sientes que no estás bien, o sea que ser tímido no forma parte de tu personalidad, entonces es cuando uno busca ayuda, porque tú no te sientes cómodo. Ya partiendo de ahí, tú mismo estás detectando algo que no está bien. Exacto. Vamos a darle el paso a nuestro experto y con eso los dejamos. Este sería el final del segundo bloque de Encubiertos Podcast. Recuerden que estamos en Instagram como @encubiertos.podcast, YouTube Encubiertos Podcast. Y bueno, los dejamos con Manuel. En principio, la fobia social entra dentro de los trastornos de ansiedad, pero a ciencia cierta, como manual de clasificación, no hacen divisiones. Algunos planteamientos y enfoques teóricos nos hablan acerca de una fobia social generalizada y una fobia social específica, entendiendo por esta específica en la cual los sujetos no asisten o presentan estas manifestaciones, estos correlatos fisiológicos en un determinado sitio. Por ejemplo, ir a la universidad, asistir al colegio, ir a un determinado evento donde tenga que exponerse en público. Esto vendría siendo la específica. Inclusive las manifestaciones se dan en lugares como comer en público o tomar en público. Esto se refiere a la específica. En cuanto a la generalizada, también hay una subdivisión que la pone como levemente, moderada y grave. O sea, un tipo de fobia social que es mucho más incapacitante para el sujeto, afecta obviamente sus relaciones cotidianas, pero se adecúa en función a que todo le pudiera estar presentando ansiedad, temblores, ruborización, y realizando conductas compensatorias para minimizar quizá el impacto que la ansiedad y el temor le producen. Bienvenidos al tercer bloque de este programa maravilloso, espectacular, Fobia Social y Encubiertos Podcast. Bueno, Estamos hablando muchísimo. Estamos hablando de muchas cosas. Demasiado. Y lo primero es entender, estamos hablando y entendiendo cuáles son las diferencias con lo que nos dijo Manuel y con lo que hablamos y con reconocemos nosotros, cuáles son esas diferencias y cuando hay una alerta con el tema de ser introvertido, ser tímido, que está bien, que está mal, y luego al final pues que es el tema de ya como tal el trastorno y que debemos saber. Entonces, ¿cómo se hace ese diagnóstico? Según el manual del MSD, se considera fobia social cuando se trata de miedo o ansiedad de un grado intenso y presente por 6 meses o más. Se refiere a una situación o más situaciones sociales. Casi siempre se presenta ante la misma situación o situaciones. Implica miedo a una evaluación negativa por parte de las personas. Conduce a la persona a evitar la situación o soportarla de forma incómoda. Miedo o ansiedad desproporcionada ante un peligro real. Provocan un malestar significativo a la persona afectada. Charo tenía algo que decir y creo que te interrumpí. Sí, ¿Te interrumpí? Sí, pero bueno, Creo que fui yo. Ya se me olvidó. Ok, de nuevo.
Bueno, El punto es que sí, el tema del diagnóstico de la fobia de ansiedad social es complejo porque ya llega un punto en que tienes como esa línea que es muy delgada entre lo que está bien y lo que está mal. Y pues ya cuando, yo creo que ya lo importante es cuando la persona sabe y entiende que tiene algo que lo está limitando, que lo está afectando. sí, y que no es que simplemente eres así y eres y que al tímido. final eso se convierte en algo que es sumamente agotador. Porque Sí, constantemente te estás exponiendo a relaciones sociales, estás exponiendo a hablar con la gente, a ver la gente, a que te vean. O sea, Es eso, somos animales sociales, lo que salir, dijiste al principio. es imposible salir con una capa de invisibilidad y que nadie te vea y que nadie te escuche. Entonces, vivir agotado todo el día por ese tipo de cosas, porque no todas las personas que tienen, que están a tu alrededor van a estar siempre contigo. Entonces, eso te limita tanto que al final tú dices, bueno, yo tengo que buscar una salida, tengo que buscar una solución, y no todo el mundo busca ayuda, porque sienten que lo ideal está en, bueno, mira. Es que ni siquiera hay desconocimiento, entonces también es como, bueno, yo no soy sabía así. que esto existía hasta, bueno, hace un tiempito, pero al final sientes, vamos a hablar un poco de si se mejora o no se mejora, pero al final yo en primer semestre hace 5 años no hubiese sido capaz de pararme delante de esta cámara a hablar y sin decir nada. Cuando fue nuestra primera práctica de radio, yo me dediqué a la producción de radio y la agarraba así, tenía que poner unos cartelitos y ponía los cartelitos así para que nadie me viera cuando me da pena. Tapándote con la Al final como que te vas dando cuenta y esto es algo que disfruto plenamente porque me fascina, y yo digo como esta cosa que ni siquiera veo, que ni siquiera puedo tocar, era tan capaz de quitarme esa oportunidad de disfrutar lo que estoy haciendo. Sí. Y si no lo logro superar, si no logro superar esas barreras, si no eres consciente de de cómo mejorar eso, nunca. Claro, no. O Si sea, tú no detectas nada, no puedes hacer. nunca vas a poder ser capaz Y de ciertamente, disfrutar de eso. ciertamente con eso te puedes perder grandes oportunidades De vida. empleo, de conocer a alguien especial, O sea, personas especiales en tu vida. O sea, podrías limitarte a tener esas oportunidades que quizás no se vuelvan a presentar, y eso por supuesto va a generar frustración. Claro. Entonces, bueno, también tenemos que no todo está perdido, muchachos. Hay esperanza, hay luz en el túnel, y es que hay tratamientos para esto. Según el manual del MCD, el tratamiento se centra en, esto según el manual, terapia de exposición, terapia cognitivo-conductual y antidepresivos. Ok, la terapia de exposición se centra como que mucho en este tema de estas son las cosas que a mí me generan pánico, miedo y terror, y esto es lo que yo voy a tratar. Entonces como que te expones al hecho y te expones al suceso para tratar de buscar las formas de manejarlo. Y en eso viene lo que es la terapia cognitivo-conductual, en la que el propio psicólogo con la terapia te va diciendo, bueno, mira, estas son las formas, claro, no es así, casi como lo estoy diciendo, ¿no? Pero Como tú lo entiendes. como yo lo entiendo, vas hablando y vas entendiendo cómo tú aprendes a afrontar esas situaciones que te generan ansiedad o que te generan depresión o que te generan cualquier cosa. Entonces, Claro, lo que al final- haces con el miedo, eso Exacto. ya Y es es principio básico de importante psicología. también Salud. en este tema es importante entender que no solo se trata de la fobia social, porque hay muchas personas que tienen fobia social y tienen ansiedad generalizada y al mismo tiempo Va desarrollan acompañado a veces. Entonces no puedo decir, yo quiero que me cures yo quiero curarme de curas de fobia social. No, o sea, si tienes otro trastorno que está ligado o que es producto de la fobia social, porque la fobia social no tratada deriva en depresión y deriva en otros trastornos y afecta no solo la vida, Puede sino, ser. exacto, y se vuelve mucho más complejo. Entonces es allí donde yo no solo debo entender que el tratamiento es solo para esto, sino un tratamiento que al final, en función del diagnóstico, es general, ¿no? Y que esto no es algo también súper importante, que no es algo que yo leí en internet y que como yo tengo los síntomas, ya yo lo tengo. No, o sea, usted va a Aplica para todo. Exacto, aplica para todo. No te pongas a buscar en salud. Me duele la cabeza, ya, no, o sea, no. Tienes que comenzar a entender que, bueno, capaz tienes ciertos síntomas, te sientes afectado, voy a ir a la persona adecuada, que es la persona que me Un tiene que dar el profesional. diagnóstico, y no es algo de, bueno, mira, tengo esto, me siento así, y te van a decir de una vez, no. O sea, para diagnosticar un trastorno es un proceso Todo tiene un complejo, proceso. Es un proceso complejo. Sin embargo, surge una pregunta, porque tú puedes someterte a un tratamiento, pero será efectivo. Surge esta pregunta: ¿se puede superar la fobia social? Es por eso que nuestro invitado del día de hoy nos va a dar su opinión. Nos va a hablar un poco sobre el nos va a tratamiento. hablar un poco sobre el tratamiento. sobre el tratamiento, y nos va a hablar sobre si se puede o no superar desde su punto de vista como Sí. experto. Hay que tener en cuenta para tratar este tipo de fobia que no solamente, como se ha pensado muchas veces, el tratamiento es solamente con ansiolíticos y con antidepresivos. Hay inhibidores, obviamente, de la recaptación serotoninérgica, existe obviamente la sertralina, la paroxetina, pero adicionalmente a esto, la terapia psicológica te puede aportar, ¿verdad? Desde la terapia grupal, desde la terapia de exposición, también dependiendo cuál sea la gravedad de los síntomas del paciente,
se pueden obtener muy buenos resultados. La terapia de exposición, también llamada inundación o inundamiento, suele ser muy favorable cuando se hace paulatinamente por aproximaciones sucesivas. Realizar ejercicio, tener comidas adecuadas. Por ejemplo, en los pacientes con fobia social hay que evitarse mucho el café porque es un estimulante y puede aumentar los niveles de aceleración. Entonces no se termina conociendo bien a qué se debe toda la intranquilidad, por ejemplo, motora, de pensamiento o respiratoria. El cambio de pensamientos forma parte también, el que es la reestructuración cognitiva en la terapia cognitivo-conductual, es bastante útil. También hablar acerca del apoyo familiar, hablar de las redes de apoyo, ya sean amistades, que ayuden a dejar de catastrofizar los eventos, de poner el miedo constante en una cultura del terror, desenfocarlo hacia otras posturas un poco más optimistas, y finalmente ayudar al sujeto a que desmonte cualquier tipo de matriz que corrobore o que trate de exacerbar todo ese conjunto de creencias acerca de humillación, rechazo y exposición vejatoria de los contextos en los que se desenvuelva o trate de desenvolver. Hablamos de los tipos de tratamiento y sí creo efectivamente que se puede superar una fobia social. Hoy en día hay mucha información, hay especialistas que se dedican enteramente a esto, teniendo en cuenta la efectividad de las técnicas, sabiendo también los orígenes de este posible trastorno en función a la conducta, al aprendizaje, a las enseñanzas y a las creencias que puede tener un sujeto integradas que lo inhabiliten ante un medio tan demandante. Recordemos que hay una sobresaturación de estímulos actualmente en nuestro ambiente que no favorecen mucho con los pronósticos, pero sabiendo llevarse, yendo paulatino, de una forma muy profesional, acompañándose posiblemente de las redes de apoyo y de un tratamiento psicofarmacológico, la persona pudiera tener una muy buena expectativa de recuperación y salir de este tipo de fobia y por tanto disminuir sus niveles de ansiedad. Saludos y agradecidos. Un abrazo para toda la gente de Encubiertos Podcast. Una muy buena oportunidad para comentarle a la gente acerca de un trastorno que a veces está como muy encubierto, valga la palabra, pero que hoy en día la masificación de la información a través de las redes está aportando mucho en la mejora tanto de familiares como de pacientes. Entonces, saludos. Gracias al experto, ya saben, @psicoentorno en Instagram. Y ahora yo les pregunto, después de lo que nos dijo el experto, ¿qué piensan? ¿Sienten que la fobia social tiene o no tiene cura? Para mí, sí. Yo creo que sí. O sea, es que ni siquiera lo llamaría, bueno, rehabilitación, Sí puede, superarlo. superarse. No quiere decir que sea 100%, no quiere decir que sea mañana, que sea pasado, que no te pueda volver a repetir, por decirlo. O sea, todos los trastornos, desde mi punto de vista, que no soy experta, pueden repetirse. Y además que es un trastorno que tiene menos riesgo de recaída que otros trastornos como la conducta suicida o la depresión. Y que puede confundirse más, siento yo, puede confundirse más. Exactamente. O sea, y que hay veces que las personas simplemente ya no saben, o sea, que simplemente viven, pero es muy rudo porque tú pasar todo el tiempo teniendo un trastorno ya de fobia social diagnosticado y pasar todos los días de tu vida pensando en que siempre vas a hacer las cosas mal, no es sano. No es sano. Eso es correcto. Eso es correcto. Y como decía Rebeca, es agotador. Es agotador, porque te la cansa. persona quiere decir, mira, Claro. ya. Y al final es algo que atrae. Si tú sientes que todo te va a salir mal, sale mal. Yo soy muy creyente que no se mal las vibras y al Yo final, también. Si tú todo traes y me va a salir mal, al final te termina saliendo mal. Es importante entender también que existe un miedo y existe como... Hay un miedo, y lo que hablamos en el programa de ansiedad, hay un miedo y hay una ansiedad que es movilizadora. Ese miedo que tú sientes antes de hablar en público está bien. Está bien porque es lo que te moviliza a hacer las cosas bien, pero llega un punto en el que cuando ya Te supera. exacto, Cuando te supera ese cuando ya miedo. tú no puedes, cuando ya el miedo te supera, ya tú sabes que tú cruzaste esa línea.
Aquí anécdota antes de irnos, antes de que esto se termine. A mí me dijeron una vez, esto no es nada de un terapeuta de trastorno, esto simplemente tiene que ver con el aspecto que Rebe estaba hablando, que es del miedo, pero me dijeron en un curso una vez de oratoria, que a mí me encanta hablar, me encanta, entonces bueno, trato de mejorar eso. El punto es que nos enseñaban que el miedo es como una mosca. Una mosca que puede ser fastidiosa y te está rondando, pero es chiquita en comparación contigo. Sin embargo, si tú agarras y le metes una lupa a esa mosca, la vas a ver con unas patas gigantes y horrible y bastante desagradable. Entonces tratemos de no meterle la lupa a ese miedo. Excelente reflexión. Me gusta. Hay otra cosa que también quería como recordar del tratamiento, y pasa para todos los trastornos, que es que la gente tiene mucho miedo a que le receten antidepresivos porque al final por las contraindicaciones, por los efectos secundarios que puede tener y por todas esas cosas, se me pone cara porque está de acuerdo con eso de que le dan un poco de miedo. Y sí, al final es así, pero tenemos que entender que este tipo de cosas tienen como un tratamiento y que hay trastornos como este, que bueno, al final puede ser por un periodo y que además no pueden no ser incluso de todo necesario, o sea, con la propia terapia puede ser igual de efectivo o más que el tema de tomar antidepresivos, pero es algo que no se debe dejar atrás. Es importante entender que nosotros podemos hablar aquí muy libremente de un tema, pero todo esto tiene como una base psicológica que es muy importante entendernos. Estamos aproximando a ello para normalizarlo, pero al final si una persona se siente afectada, siente que esto le está imposibilitando, que le está quitando oportunidades de trabajo, que siente miedo, terror, pánico a que incluso acercarse a una persona, y además se siente mal por eso porque no se siente nada, o sea, no se siente nada agradable tratar de hablar con alguien, sentir que ya de una vez te va a responder mal o va a ser reactivo, o que es porque tú tienes un problema. Que no puedes vivir con eso. Cuando ya te sientes que eso está allí, lo más importante siempre es buscar ayuda, porque eso no está bien y porque eso te frustra, te agota, te llena de energías negativas y te afecta considerablemente tu vida. Entonces por eso es importante que podamos hablar de ello y podamos ayudar, y que cada quien diga, quiero buscar ayuda porque lo necesito y porque puedo hacerlo. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, queremos tratar de llevar el mensaje, poner estos problemas en la mesa para que sean visibles, para que puedan normalizarse, para que puedan ser tratados y que las personas afectadas puedan buscar ayuda. Muchísimas gracias, chicas. Vamos a darle las gracias a las personas que nos ayudaron, @psicoentorno, Manuel Fariñas, el experto del día de hoy, a las personas que nos dieron sus testimonios. Y en la producción general, Alexandra Pulido; en las comunicaciones, María Lucía Gómez, Indira López, Fiorella Cortés; en la locución, quienes les hablan; en la investigación, Sareno Canto, Rebeca Salama y María Lucía Gómez; y en la edición y postproducción, Eduardo Llanes. Nos vemos pronto.